Estamos listos para el espacio de la entrevista correspondiente a ese día miércoles 8 de agosto ya de 2018. Y este día vamos a hablar de esa ruta que está siguiendo El Salvador rumbo a las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Tenemos con nosotros a una de las fórmulas presidenciales que va a competir precisamente en estos comicios, pero antes de saludarlos les ponemos algunos puntos en contexto. Nos encontramos a menos de 6 meses para las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019 y las fórmulas que competirán ya están definidas. Hugo Martínez y Karina Sosa buscarán un nuevo periodo en el Ejecutivo para el FMLN. Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo son los candidatos de la oposición. Josué Alvarado y Roberto Rivera Ocampo son la fórmula de Vamos. Y Nayib Bukele junto a Félix Ulloa buscarán el Ejecutivo bajo la bandera de Ghana. Sin embargo, esta fórmula podría cambiar si se llega a concretar una eventual coalición con Cambio Democrático. Los partidos aún continúan en pláticas para realizar alianzas estratégicas y unificar esfuerzos para ganar el Ejecutivo. Las autoridades del partido de gobierno aseguran que están trabajando en el tema y que su objetivo principal será ganar las elecciones en primera vuelta. Nuestro partido, el FMLN, está luchando con todos sus recursos, con su estrategia, por ganar las elecciones en primera vuelta. Ganar las elecciones en primera vuelta es nuestro propósito fundamental. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre una posible alianza entre Nayib Bukele y el FMLN, situación a la que el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, respondió que no hay que descartar ninguna posibilidad de futuras alianzas. Dijo que las elecciones son para construir correlaciones, no solo para ganar, sino para gobernar. Al respecto, Hugo Martínez aseguró que ese tema debe consultarse y aprobarse con las bases del partido. El vicepresidente, cualquier otro funcionario en su calidad de militantes pueden dar su opinión, la cual es respetable, pero la decisión definitiva pues la tomaremos más adelante en conjunto con la militancia. El tiempo corre para los partidos políticos y las fórmulas presidenciales. Es de mencionar que el 3 de octubre inicia la campaña electoral y el Tribunal Supremo Electoral tiene previsto convocar a elecciones el 5 de ese mes. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con la fórmula presidencial del FMLN sobre cómo se preparan para las elecciones del próximo año. ¡Comenzamos! Así es, se encuentra aquí en los estudios de Canal 2 y específicamente del espacio de la entrevista de Hechos AM, la fórmula presidencial del partido FMLN. Saludamos al ingeniero Hugo Martínez, candidato a presidente de la República. Ingeniero Martínez, bienvenido una vez más aquí a este espacio. Es un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Y ahora pues en esta situación especial acompañado de Karina, mi compañera de fórmula para la presidencia. Así es, Karina Sosa, diputada por el FMLN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, también ahora pues, candidata a vicepresidenta de la República. Karina, qué gusto saludarla. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a usted, a mi compañero de fórmula, Hugo Martínez, y por supuesto a la población salvadoreña que estará pendiente de este programa. Ahora bien, comencemos hablando de las declaraciones que daba Medardo González hace unos días. Él decía que el objetivo del FMLN es ganar en primera vuelta la elección del 3 de febrero de 2019. ¿Cómo ven ustedes el panorama considerando que ya están trabajando como fórmula y considerando que hay mucho trabajo todavía que hacer en el campo? Pero ¿cómo ven en el panorama a medida se va avanzando hacia el 3 de febrero de 2019? Bueno, en primer lugar, sí, como tú dices, hay mucho trabajo por hacer y en eso estamos enfocados con Karina. Por supuesto que también un partido político que no se plantea ganar las elecciones en primera vuelta no tiene perspectiva de victoria. Y efectivamente nosotros nos hemos planteado esa meta ambiciosa, pero lograble, si todas las fuerzas del partido y todos nuestros aliados se movilizan para garantizar esa victoria. Entonces nosotros lo que hemos decidido es enfocarnos en ese proceso, tomando en cuenta algunos factores básicos. Número uno, la concentración y la movilización de la estructura del partido y el voto duro del partido incluso. Número dos, el trabajo a gran escala
con grandes segmentos de la población que por A o B motivos están indecisos, que no han tomado todavía una decisión por quién votar. Número 3, en ese contexto es muy importante el proceso de construcción del programa de gobierno, pero número 4 también es muy importante la movilización nacional que hemos anunciado, no solo a nivel territorial, sino también a nivel sectorial. Por eso muy a menudo nos verán a veces en municipios, en comunidades, pero también reunidos con sectores importantes como los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los veteranos, veteranas, las mujeres, los jóvenes, etcétera, y todo eso en la dirección de construir esa gran alianza, esa alianza amplia de la que hablamos, para garantizar esa victoria que nos estamos proponiendo en primera vuelta. Bueno, ustedes saben, ingeniero Martínez, que esa cohesión con sectores como por ejemplo el de salud no va a ser fácil. Esta gente está luchando porque se les pague el escalafón a un 100%. Si hablamos de gente en educación, hay muchos maestros que dicen, mire, los maestros estamos olvidados, no se nos está dando lo que deberíamos por educar a las nuevas generaciones. Y bueno, hay una cantidad de retos importantes. ¿Cómo esperan ustedes superar todas esos elementos que surgen en el camino, Karina? Bueno, efectivamente lo planteaba Hugo, el contexto no es sencillo, sin embargo, hemos estado justamente ya en el terreno, conversando con todos estos sectores en algunos departamentos y hemos encontrado mucha recepción por parte de ellos a nuestra fórmula, lo ven a bien y han sido acercamientos muy francos en los que ellos han planteado las necesidades que tienen como sector. Nos han dado propuestas incluso a tomar en consideración para nuestro programa de gobierno, que justamente en el momento que estamos actualmente, estamos en esos encuentros ciudadanos que nos están permitiendo recolectar los elementos fundamentales para construir nuestro programa de gobierno y poder ofertar a la población salvadoreña acciones concretas que vienen justamente de las necesidades de los sectores. En Ahuachapán estuvimos reunidos, por ejemplo, con el sector salud. Tuvimos elementos muy importantes desde la óptica de ellos que nos parecen sumamente importantes y que debemos de tomar en consideración. Nuestra candidatura ha generado expectativas importantes en la población salvadoreña y se lo digo con total transparencia y con honestidad. Nos sentimos muy contentos de tener ese recibimiento por parte de la población y al mismo tiempo que ellos se sientan en la confianza total de externar con apertura sus necesidades, porque eso significa que tienen confianza en esta fórmula presidencial que va a poder hacer un abordaje mayor acerca de la situación que tengan cada uno de los sectores. Pero Karina, se hizo, digamos, una serie de observaciones cuando se hablaba luego de los resultados del 4 de marzo. Se decía que para el FMLN el plantearse una victoria el 3 de febrero de 2019 era un poco más difícil porque decían, la UCA, por ejemplo, hacía un análisis y decía, mire, el problema del FMLN no es el partido, es la dirigencia del mismo partido la que tiene este problema. Se hizo cuestionamientos también cuando se dijo, bueno, Gerson Martínez va a tener una participación importante en la coordinación del plan de gobierno. ¿Cómo lo ven ahora ustedes como fórmula todos estos cuestionamientos que han estado ahí presentes, no solo digamos a nivel de la oposición política del FMLN, sino también a nivel de sectores intelectuales que han estado diciendo, miren, esos son los problemas que nosotros vemos en un partido como el FMLN? Del 4 de marzo, Manuel, a la fecha hay muchas cosas que han cambiado y debemos decirlo con honestidad a la población. Si bien es cierto, se hicieron esos planteamientos en ese contexto, las cosas han ido cambiando durante el tiempo y ahora pues nosotros ya estamos en el terreno, estamos acercándonos a la población y se los digo una vez más, hemos generado una expectativa importante en la población y hay expectativas acerca de los cambios que podemos propiciar desde el gobierno, Hugo Martínez y su servidora Karina Sosa, y eso nos llena de satisfacción, nos empuja a continuar todavía más de cerca con la población salvadoreña. Sí creemos que se puede lograr en primera vuelta, la gente nos lo está haciendo sentir, así como sentimos después del 4 algunos reclamos y algunos planteamientos un poco fuertes, bueno, que más fuertes que el resultado de la elección, pero igual en el tiempo hemos venido sintiendo ese acercamiento de la población, lo cual no nos hace a nosotros
sentarnos y conformarnos con lo que estamos percibiendo, sino por el contrario nos hace arreciar justamente ese acercamiento en cada uno de los municipios y con cada uno de los sectores de la población salvadoreña. Karina habla de cambios. ¿Cuáles son esos cambios, ingeniero Martínez? Bueno, en primer lugar, lo que hemos venido planteando es una mayor cercanía con la gente, por eso la construcción del programa se convierte en un factor de movilización y cercanía con la gente, pero también la campaña que estamos conduciendo con Karina no es una campaña desde los medios de comunicación exclusivamente, es una campaña con mucho enfoque territorial, con contacto con los sectores, con la gente. Y otro cambio fundamental que yo lo quiero dejar muy claro aquí es que el FMLN no le puede dar la espalda a sus aliados históricos. Y yo le pido al Ejecutivo que en la formulación del presupuesto del próximo año tome en cuenta esas reivindicaciones que están planteando sectores como el sector salud, el sector educación, etc. No puede dejarse atrás o no puede ignorarse las necesidades y las reivindicaciones que están planteando, por un lado, los trabajadores de la salud, pero por otro lado, los usuarios del servicio de salud que requieren más medicinas, que requieren una atención con calidad y calidez. Entonces, en primer lugar, le hago esa petición concreta al Ejecutivo, pero en segundo lugar, en esos encuentros que mencionaba Karina, les dijimos a los trabajadores de la salud que nosotros íbamos a trabajar para garantizar que, en primer lugar, haya un abastecimiento de medicinas. Segundo lugar, que haya un servicio de calidad y calidez. Tercer lugar, que se le dé a ellos los incentivos que necesitan para hacer mejor su trabajo. Entonces la pregunta del millón es, ¿de dónde van a salir esos recursos? Y yo tengo una respuesta muy concreta. Hay un porcentaje de evasión del 40% en este país, de evasión fiscal. He dicho claramente, no vamos a promover nuevos impuestos. He dicho claramente también que en la medida de lo posible no vamos a promover el endeudamiento del país y que sí hay de dónde sacar recursos. De cada $100 que deberían ingresar al Estado, solo entran 60. Y no le estamos pidiendo a los que evaden impuestos que hagan algo ilegal. Al contrario, lo ilegal que están haciendo es evadir los impuestos. Les estamos pidiendo únicamente que cumplan la ley. Si la ley no nos parece, pues hay que discutirla. Pero en este momento todos debemos de cumplir con la ley. Es como cuando vas en la carretera y tienes el semáforo en rojo, pues tienes que cumplir y tienes que hacer el alto. Si no te gusta eso, pues promueve otra legislación. Pero las leyes se cumplen y en ese sentido he dicho que los recursos para fortalecer los servicios de salud y para dar a los incentivos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, así como a los maestros, también a los policías, esos recursos van a salir del combate a la evasión y la elusión fiscal. Pero ahora bien, Karina, para el FMLN, este sería la búsqueda ya de un tercer periodo en el Ejecutivo. ¿Por qué tendría el ciudadano que nos sintoniza esta mañana que creerle hoy al FMLN, digamos, en la búsqueda de un tercer periodo, que la situación va a ser diferente a lo que han visto en los dos periodos anteriores? Bueno, el FMLN ha dado muestras significativas de que ha tomado en consideración esa voz del pueblo salvadoreño. Y ustedes han visto cómo, producto de ese cambio al interior del partido, pues su servidora Karina y Hugo Martínez están acá ante ustedes, pueblo salvadoreño, y en las cámaras que nos están permitiendo esto, no, estamos como fórmula presidencial, justamente porque el partido escuchó a la población salvadoreña. También hemos visto cómo se han dado redireccionamientos en el Ejecutivo a través del Plan 10, que ahora ya es Plan 6, quizás Plan 7 o 6,5. A través de ese plan pues se han dado redireccionamientos importantes. Ayer, por cierto, veíamos el último que tiene que ver con el subsidio que se está ampliando a más familias salvadoreñas, que es uno de los temas fundamentales que nos lo planteaban en la campaña pasada y que creemos que es importante prestarle atención. Hay muestras claras de que hay un cambio contundente dentro del partido, hay muestras claras que hay un cambio contundente en el Ejecutivo. Nosotros representamos otra generación dentro del partido, que es importante que la población ha estado planteando esto también en diferentes espacios, y eso significa que podemos hacer las cosas de mejor manera de como se han venido haciendo. Y por eso le decía al principio, le traslado la percepción e incluso las pláticas que ha tenido con nosotros la población
salvadoreña en los diferentes espacios, que hemos generado una expectativa importante dentro de la población y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción, pero más compromiso. Porque si hay más expectativa, hay más compromiso también de nuestra parte en procurar cubrir esas expectativas que la gente ahora tiene. Empezamos, Manuel, nos estamos estrenando como fórmula presidencial. De hecho, en esta entrevista es la primera entrevista que hacemos juntos. O sea, empezamos en esto y es importante lo que estamos percibiendo. Ahora se imagina a la medida que vamos avanzando durante la campaña, yo tengo la confianza y la fe sobre todo que esto va a seguir incrementando y que esas muestras de acercamiento y confianza van a ir creciendo. Debo ser muy franca, en cada uno de los encuentros ha habido muestras de agrado hacia la fórmula, pero también ha habido planteamientos contundentes acerca de las cosas que debemos de corregir y de mejorar. Pero yo soy de un pensar, y es que si la gente le dice a usted que hay algo que cambiar es porque tiene la expectativa en usted que eso lo puede cambiar. Y eso para nosotros es sumamente importante, Manuel. Para nosotros es importante tenerlos aquí como fórmula presidencial, porque ya habían estado en este espacio ambos en diferentes momentos previo al proceso interno, durante el proceso interno, y ahora pues ya los tenemos aquí como fórmula que va a competir pues el 3 de febrero de 2019. Pero es importante que al ciudadano se le aclaren dudas que surgieron durante la conformación de la fórmula. Karina, en determinado momento se dijo, bueno, lo que pasa es que a Karina Sosa se la están imponiendo a Hugo Martínez. ¿Qué le dice usted al ciudadano que en determinado momento escuchó esta frase y que en determinado momento en círculos políticos fue, parte del proceso y que fue uno de los temas en los que incluso se le preguntó al ingeniero Martínez en determinado momento, pero ahora tenemos la oportunidad de escucharla a usted, esa explicación que le puede dar al ciudadano? Bueno, decirles que yo he escuchado a aquellos sectores al interior del partido, incluso de comunidades, incluso salvadoreños en el exterior, que me han pedido que tome esta decisión y que acompañe a mi compañero Hugo. Y no fue en estos últimos semanas o par de meses, esto ha sido desde que empezó el año. ¿Se recuerdan ustedes que mi nombre salió allá por enero de este año, en el cual estaban mencionándome como posible compañera de fórmula de quien en aquel entonces se estaba mencionando? Y sin embargo, pues desde ese momento la población, los militantes, los diferentes sectores del partido, de la población salvadoreña, me decían que me animara y que tomara la decisión, que ellos creían que podía hacer un trabajo importante junto a la fórmula presidencial. Sin embargo, no se dio la oportunidad. En este momento, pues, las solicitudes por parte de estos grupos de personas fueron más contundentes. Yo he recibido cartas, mensajes en los cuales me pedían que tomara esta decisión. De hecho, la decisión la tomé y fui a inscribirme al último día del tiempo que se había tomado en consideración para que se pudiera inscribir. Cualquier militante, compañera o compañero tuvo la oportunidad de hacerlo, sin embargo, nadie tomó la decisión. Yo me animé porque fue una solicitud concreta de diferentes personas y bueno, y aquí estamos ahora como compañera de fórmula de Hugo Martínez. ¿Quiere agregar algo a este punto en específico, ingeniero Martínez? Claro que sí, bajo ninguna circunstancia ha habido una imposición. Yo me siento extremadamente cómodo trabajando con Karina, venimos trabajando desde hace mucho tiempo y ahí ato cabos con la otra pregunta que hacías, ¿qué es lo diferente? Y lo diferente es que en primer lugar somos un equipo de trabajo, somos una fórmula que no somos improvisados. Nuestras candidaturas no surgen de la nada, ambos tenemos una trayectoria de trabajo social, de trabajo legislativo, en mi caso de trabajo en el Ejecutivo, que habla por nosotros. O sea, si quieren una referencia, pues vean nuestro trabajo, número uno. Número dos, somos personas que hemos ido asumiendo responsabilidades sin quemar, sin agotar etapas, no hemos dado esos saltos bruscos que a veces se dan en el sentido de que de repente aparece alguien y no ha hecho experiencia de trabajo, etcétera, y eso nos ha llevado a tomar una conciencia de cómo debe ser el trabajo del FMLN y de un tercer gobierno del FMLN en este momento histórico que estamos viviendo. No puede ser
el mismo trabajo del 2009, del 2014, o cómo se planteaba el FMLN antes de ser ejecutivo y después de los acuerdos de paz. Las cosas han evolucionado. Imagínate tú que todos los jóvenes que tienen 26 años o menos nacieron después de la firma de los acuerdos de paz. Y tenemos una paz en el país que significa la ausencia de guerra como tal y que muchos lo damos por descontados. No quiero decir que no haya problemas, hay un problema de seguridad que la gente nos ha estado pidiendo que ataquemos, que mejoremos, etcétera, pero a lo que me refiero es que somos una generación que entiende esa transición de la guerra a la paz, que entiende también cómo debe de plantearse un partido político que responda a los tiempos modernos que estamos viviendo. Valoramos los acuerdos de paz como nuestro tesoro, nuestro aporte histórico hace 26 años, pero ahora hay un nuevo momento y para ese nuevo momento se necesitan que nuevas generaciones asumamos responsabilidades de primer nivel y que lo hagamos con la mente abierta, que tratemos de que el tercer gobierno del FMLN sea lo más parecido a lo que quiere la población o lo más cercano a lo que quiere la población en promedio en nuestro querido país, El Salvador. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros. Esta mañana, la fórmula presidencial del partido FMLN con nosotros aquí en Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el ingeniero Hugo Martínez, candidato a presidente por el partido FMLN, y también con su compañera de fórmula Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia de la República. Estamos hablando de diferentes temas que están en la agenda electoral del país, pero temas que están también en la agenda nacional, de lo que se está hablando este día. Hablemos de la lucha contra la corrupción. Ayer se daba una noticia que tiene que ver pues con uno de los casos que ha sido uno de los más sonados en El Salvador, y es el proceso que se sigue contra Elías Antonio Saca. Se anunciaba un proceso abreviado en el que se decía que incluso las penas para estas personas podrían ser menores a las que se esperaban. ¿Qué piensan ustedes y qué tan contundente es el mensaje de la fórmula presidencial del FMLN en la lucha contra la corrupción y en casos como este, en el que se ha hablado pues de una defraudación de $300 millones al fisco salvadoreño, ¿no? Fondos que salieron del Estado salvadoreño? Bueno, es importante reiterar la posición. La lucha contra la corrupción debe ser firme, sin dobles estándares, y debe atacar no solo los hechos cometidos, sino prevenir la posibilidad de que se cometan nuevos hechos de corrupción. Entonces no hay que distinguir ni colores políticos ni sectores empresariales, hay que ser firmes, porque la corrupción no tiene sectores, colores, etcétera, y debe haber un solo estándar para combatir la corrupción, número uno. Número dos, esto que estamos viviendo es un ejemplo de lo que no se debería de hacer. Y se recuerda que aquí hemos hablado mucho que se abren los casos con una gran pompa, con una gran fanfarria, diciendo ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro, y los vamos a llevar y los vamos a hacer pagar, etcétera. Y después se termina haciendo cosas como la que se anunció ayer. Entonces yo no estoy en este momento valorando la decisión judicial, estoy valorando cómo se manejan los casos, porque por un lado nos empiezan a decir este es uno de los más grandes hechos de corrupción, vamos a hacer un castigo ejemplar, vamos a recuperar el dinero, etcétera, y todos nosotros, la población, nos generamos una expectativa y decimos, vaya, al fin se van a tomar medidas ejemplares, y se nos crea esa gran historia, ¿verdad?, como dicen popularmente, y luego la montaña parió un ratón, porque después de esa gran historia resulta que dicen, no vamos a poder recuperar los $321 millones, tal vez $25 millones, no vamos a darle la pena máxima, vamos a negociar, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que pediría es más seriedad en el manejo de los casos, que sí se le va a dar una dimensión como la que se le dio a ese caso, pues se corresponda con las medidas que se van a tomar. Pero popularmente lo voy a decir, se nos engancha, se nos crea una gran expectativa que al fin vamos a tener una investigación de fondo y un castigo ejemplar,
y se viene a resultar con este tipo de hechos. Como digo, no estoy juzgando la decisión judicial, estoy juzgando el manejo público de los casos. Y eso lo que genera es más indignación en la gente. Lo que la gente está diciendo en las redes sociales, bueno, ¿y entonces cuándo va a haber una lucha seria contra la corrupción? ¿Verdad? Así que yo pediría más responsabilidad en el manejo de los casos para evitar que estemos en esta situación en la que nos encontramos en este momento. Karina, ¿cuál es su apreciación de este proceso? Y también, bueno, mucha gente dice ahora, ¿puede ocurrir lo mismo con el proceso que se sigue contra un expresidente por el FMLN, Mauricio Funes en este caso? Sí, segundo lo que plantea mi compañero Hugo, que realmente nos generan expectativas acerca del abordaje que se va a hacer sobre una situación y finalmente se anuncia que puede tomarse o que se está tomando otra decisión. En este caso, como en el caso del expresidente Flores, pues hemos visto confesiones, porque de lo que escuchaba y leía el día de ayer es justamente que se admitió que hubo un desvío de fondos. Entonces son elementos que le dan otra connotación a los procesos, a diferencia del proceso del presidente Funes, que quien está justamente en esa etapa de demostrarse la culpabilidad, y que en todos los casos que se planteen de corrupción, como ya ha manifestado Hugo, nosotros esperamos que realmente se aplique la justicia y que tenga como consecuencia lo que el pueblo salvadoreño espera, pues la imparcialidad, y que sea algo que realmente garantice los debidos procesos, pero que también deje a la luz cómo fue realmente cada uno de los procesos en los cuales se ven involucrados los funcionarios que han sido citados durante el tiempo. Hemos visto que este no es el único caso. Se concluyó en el caso del presidente Flores, cuando el presidente Flores incluso, bueno, se conforma una comisión especial en la Asamblea Legislativa, conocemos todo lo que pasó, lo escuchamos cada uno de los que estuvimos pendientes de ese debate en la comisión y de ese desenlace, escuchamos que se constituye por una cantidad, para investigar una cantidad de dinero, y finalmente él termina confesando que no era esa cantidad, sino que es una cantidad que quintuplica lo que realmente se estaba señalando en el momento. Y sin embargo, no pasó a más. Hubo también confesiones de personas del Partido Arena que admitían haber recibido ese dinero, y ahí quedó enterrada la investigación, y ya no supimos más los y las salvadoreños acerca de a dónde fueron a parar esos fondos, que no eran para ningún partido político, sino que eran justamente para las víctimas del terremoto, a quienes esta servidora ha tenido la oportunidad de escuchar todo lo que han tenido que vivir producto de esta catástrofe y de ribete, como decimos los salvadoreños, producto de la manipulación y la malversación que hicieron con el tema de los fondos de donación del gobierno de Taiwán. Esas cosas preocupan, pero no pueden quedar ahí empantanadas o ya como parte del pasado. Ya pasó, aquí no pasó nada, si hay gente que está esperando justicia. Nosotros creemos que deben de continuar esos procesos y que efectivamente debe de aplicarse la justicia. Pero hay otro proceso abierto, ya les mencionaba yo el caso del presidente Mauricio Funes, estamos hablando, según la Fiscalía, de 351 millones de dólares. Hubo también la misma pompa en la presentación del caso, hubo también, digamos, la presentación de la forma en que se dijo que incluso el dinero salía en bolsas negras y se hablaba de grandes cantidades de dinero. Seguramente el ciudadano que nos sintoniza esta mañana se estará preguntando, bueno, ¿y cuál es el pronunciamiento en este caso de la fórmula presidencial del FMLN de un caso en el que, indirectamente estaba, digamos, señalando también a su partido porque era un expresidente del FMLN? ¿Qué le dice usted al ciudadano, Hugo, sobre esto? Es el mismo pronunciamiento. Nosotros siempre hemos sostenido que se debe de hacer una investigación rigurosa, seria, a fondo. Si se encuentra una persona culpable producto de esa investigación como sentencia definitiva de un juzgado, esa persona debe de ir a la cárcel, ¿verdad? Y eso es lo que hemos dicho para todos los casos. Lo que estamos diciendo también es que se debe de actuar en proporción del escándalo que se ha hecho, porque no se puede venir a decir aquí que ha pasado esto, ha pasado lo otro, que más de 300 millones, etcétera, y después resulten con unas medidas que no tienen una proporción en correspondencia, que la lógica nos indica
allá los abogados cómo lo analicen, nos indica la lógica que no tienen una proporción en correspondencia del gran escándalo que se ha hecho de todo lo que se ocurrió. Se han hecho afirmaciones graves en los casos, se han hecho afirmaciones graves que se tienen que comprobar. Y a mí lo que no me gusta es que se hacen esas afirmaciones, quedan sueltas, después ni siquiera se hace la confirmación de esas afirmaciones y luego se viene a derivar en una situación como la que se anunciaba ayer. Entonces, ahí hay una incoherencia y hay una falta de seriedad en el manejo de los casos. Yo no estoy efectivamente defendiendo a nadie, he dicho claramente que se debe de aplicar todo el peso de la ley, pero cuando digo todo el peso de la ley, es todo el peso de la ley, no primero hacer un gran escándalo y después venir a hacer unas medidas cosméticas sobre un caso. Si el caso realmente ameritaba todo lo que se dijo, pues la ciudadanía y nosotros esperábamos sobre ese caso y sobre los otros casos medidas ejemplares. Entonces, si no hay esas medidas ejemplares, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se negoció? ¿O se exageró mucho cuando se anunció el caso? A eso me refiero con la necesidad que se manejen con la seriedad estos casos que estamos enfrentando en este momento. ¿Consideran ustedes que se están enviando las señales equivocadas al exterior? Porque en diferentes ámbitos a nivel internacional se habla de la lucha contra la corrupción como uno de los grandes problemas que tiene El Salvador, y de pronto aparecen estos casos y se genera mucha expectación, no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Pero ante lo que vimos, ¿consideran ustedes que se están enviando los mensajes equivocados a la comunidad internacional? No solo a la comunidad internacional, también a nuestra población. Es que la gente está indignada, dice la gente, ¿por qué nos dicen que el caso es tan grave y después terminan en esta situación? Entonces, pero bueno, eso es un asunto de la instancia judicial. Nosotros lo que podemos hacer es señalar, es recomendar, es decir cuál es nuestro punto de vista, y yo creo que lo central es la posición de fondo que debemos de tener los diferentes tomadores de decisiones respecto a la corrupción. Debemos promover una lucha frontal contra la corrupción a todo nivel, en todo segmento, sea político, sea económico, etcétera, y no permitir que ese cáncer siga haciendo metástasis en este país, siga corroyendo las estructuras del país, y que si nosotros logramos combatir a fondo la corrupción, combatir a fondo la evasión y la elusión fiscal, vamos a tener recursos para el desarrollo, vamos a tener recursos para invertirlos más en los programas sociales, en la medicina de la gente, en los incentivos para los trabajadores y trabajadoras del Estado. Así que es un asunto de fondo y yo pido a los demás candidatos que nos comprometamos. Ese es un tema en el cual deberíamos comprometernos todos los candidatos, en la lucha contra la corrupción, firmemente, sin doble estándar, diciendo claramente que independientemente de quién se trate, se debe de aplicar la ley y todo el peso de la ley. ¿Consideran ustedes que ese sería un buen punto de debate de candidatos presidenciales, la lucha contra la corrupción y todos los problemas nacionales? Porque hasta ahora, bueno, hemos escuchado de forma individual, hemos escuchado esporádicamente declaraciones sobre uno y otro tema, pero el ciudadano tiene, digamos, expectación también respecto a escuchar un debate serio, tanto de candidatos a la vicepresidencia como de candidatos a la presidencia de la República, sobre temas tan espinosos como la corrupción. Claro que sí, nosotros estamos listos para ese debate, yo ya lo he dicho y Karina lo hemos conversado, nosotros no tenemos nada que esconder, entonces no tenemos ningún problema para debatir sobre ese y otros temas, por ejemplo, sobre el crecimiento económico, sobre la generación de empleo, sobre el futuro de los programas sociales, y estamos listos para debatir en cualquier momento, en cualquier formato y en cualquier lugar, no tenemos ningún problema con eso. Ahora bien, el vicepresidente de la República hablaba hace algunos días que el FMLN todavía no está cerrado a posibles coaliciones. En determinado momento a ustedes, bueno, le pedían una reacción sobre el tema, pero ¿cómo ven ustedes esta situación debido a que se habla de que es necesario que el FMLN se acerque a otros partidos, que busque alianzas para competir el 3 de febrero, pero ¿cómo ven el panorama a medida vamos avanzando? Ya vemos que, bueno, en este caso Nayib Bukele es el candidato a la presidencia por Gana,
vemos la fórmula de Arena que también ya anda haciendo lo suyo, la fórmula de Vamos que también ya está diciendo presente en la competencia, incluso el PSD tiene ya su fórmula presidencial conformada, pero ¿cómo ven ustedes el panorama respecto a declaraciones como esta, posibles coaliciones, posibles alianzas? Yo creo que vamos por partes y me imagino que también Karina tendrá algo que agregar, pero mira, nosotros nos estamos planteando, y me imagino que algunos de los partidos que están participando en la contienda se lo plantean también, nuestra meta es buscar los apoyos necesarios para ganar en primera vuelta. En un escenario de que eso no ocurriera, pues hay que hacer una discusión, una revaloración, un recalibramiento de las fuerzas que han estado compitiendo. Recuerda que si hay segunda vuelta, pues solo hay 2 tickets, ¿no? Solo hay 2 entradas para la segunda vuelta y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero nuestra apuesta inicial es por primera vuelta. Nosotros hemos estado buscando una alianza amplia, prioridad en los sectores aliados históricos, pero también con otros sectores. Hemos tenido y tuvimos conversaciones con los partidos políticos, pero bueno, las cosas se fueron configurando alrededor de estas fórmulas presidenciales que tú has mencionado y ya cuando se tiene un anuncio y prácticamente casi una inscripción de la fórmula presidencial, pues se pueden hacer otro tipo de acuerdos, pero ya no al respecto, por ejemplo, de la fórmula presidencial. Entonces hay que dejar que esta etapa continúe su proceso. Y por supuesto que nosotros siempre estamos analizando y construyendo escenarios desde el típico análisis clásico de escenarios optimistas, moderados, pesimistas, y sobre la base de esos escenarios estamos considerando alternativas. Pero ninguna alternativa que consideremos va a ser de espaldas a las bases. Por eso es que decía que cada uno de nosotros como militantes, incluso nosotros que somos los candidatos, tenemos el derecho a opinar y a plantear nuestro punto de vista, pero que será importante la consulta que realicemos con las bases del partido. Karina, su punto de vista sobre esto de las alianzas y acercamientos. Sí, bueno, efectivamente yo no he escuchado candidatos que le apuesten de entrada a una segunda vuelta. Yo creo que es importante ponerse como meta final la primera vuelta y esa es la apuesta que nosotros tenemos como fórmula con Hugo. Y es sobre esa base que andamos en cada uno de los espacios territoriales y con los sectores conversando justamente porque la apuesta es sumar la mayor cantidad de personas a este proyecto en el cual hemos iniciado como fórmula presidencial. Hemos tenido respaldos importantes de diferentes sectores y esperamos seguir incrementando esos respaldos durante el tiempo que falta de aquí a febrero, que tenemos la elección. Entonces nosotros tenemos como meta llegar en primera vuelta, si llegase a pasar lo que ya ha mencionado Hugo, pues se hacen las valoraciones necesarias en el momento preciso acerca de cómo se haría un abordaje en ese escenario. Pero en este momento estamos en el escenario justamente de competir, avanzar y llegar en primera vuelta. Ahora bien, hay temas que para algunos sectores consideran que en determinado momento se podrían convertir en un obstáculo para la fórmula presidencial del FMLN. Los pronunciamientos del partido apoyando a Daniel Ortega, por ejemplo, los pronunciamientos del partido hablando sobre la situación en Venezuela, específicamente el último comunicado tenía que ver con lo que ocurrió el sábado durante un evento de Nicolás Maduro. ¿Cómo ven ustedes, Karina, esta situación en específico? ¿Consideran ustedes que es correcto que el FMLN se siga solidarizando con Daniel Ortega en este caso? Que un país que ha entrado en una situación, digamos, política muy inestable, Nicaragua, y sobre lo que está viviendo Venezuela y lo que ha vivido pues en las últimas horas debido a este supuesto atentado contra Nicolás Maduro? Nosotros hemos tenido posiciones muy claras en cuanto a estos temas y hemos planteado en espacios separados y también lo hemos conversado, que justamente para nosotros es importante que se promueva la paz al interior de cada uno de los países. Y que si existen conflictos en cada uno de estos países, pues que se establezca como norma el diálogo, el consenso, la negociación y los acercamientos entre los habitantes de estos países. Para nosotros eso es un principio fundamental y lo hemos estado planteando en diferentes espacios de entrevistas que hemos tenido. Creemos en eso, hemos dado muestras de que somos personas que buscamos el diálogo, el consenso y el acercamiento, en el caso de Hugo, cuando estaba como diputado también, como canciller de la República, en el caso de su servidora,
como presidenta de la comisión, hemos sido funcionarios que hemos trabajado justamente en tender puentes, en buscar acercamientos, diálogos, consensos. Creemos en ellos porque los hemos aplicado y creemos que sí se pueden aplicar al interior de cada uno de los países que tengan el conflicto que tengan. Creo que la comunidad internacional juega un papel fundamental en cuanto a exhortar o abonar para que este tipo de acercamiento se propicie y se dé de la mejor manera al interior de cada uno de los países. Eso ha sido un principio que nosotros hemos aplicado durante nuestra carrera política en los roles que nos ha tocado asumir, y quiero aprovechar para enfatizar algo que ya no tuve la oportunidad de recalcar en la pregunta pasada, y es con el tema de la corrupción. Nosotros no estamos aspirando a que se trate de una manera uno y de otra forma otra. Nosotros quisiéramos que se aplicara la justicia parejo y que se llegara a fondo, venga de donde venga. Eso es importante y quería dejarlo recalcado porque no tuve la oportunidad de plantearlo en el anterior. Ingeniero Martínez, sobre el tema del caso Ortega y el caso Venezuela, ¿cuál es su punto de vista, considerando que usted ha sido diplomático, representante de El Salvador en muchos foros a nivel internacional y conocedor de la situación que viven estos países? Bueno, ya por la misma trayectoria que tenemos nosotros, abogamos mucho por el principio de soberanía, de autodeterminación, pero de participación de la comunidad internacional como facilitador para que se resuelva cualquier problema, cualquier conflicto en un país determinado. Por ejemplo, nuestro conflicto, que no era una explosión social aislada o pues no era algo focalizado, sino que era un conflicto armado, fue resuelto con el apoyo de la comunidad internacional. Entonces para nosotros eso sigue siendo muy importante. Los elementos que ya mencionaba Karina son elementos clave, pero también hemos dicho públicamente que nosotros condenamos la violencia venga de donde venga, y no puede ser que bajo ninguna circunstancia que en algún país, cualquiera que sea, se ocupe la violencia como medida para resolver cualquier diferencia. Lo que pasa es que también aquí tenemos la costumbre, otra vez como en la lucha contra la corrupción, de juzgar con un doble estándar, ¿verdad? Si son amigos se juzgan de una manera, no son amigos se juzgan de otra manera, y a veces se suele preguntar por unos países, pero no se pregunta sobre otros países. Y creo yo que la posición debe ser una sola, sin doble rasero. Si hay violaciones a los derechos humanos, si hay violencia, si hay ese tipo de manifestaciones, deben ser condenables independientemente del país que sea. Ahora bien, quiero finalizar la entrevista haciéndoles una pregunta. El padre Rodolfo Cardenal publicaba un editorial hace unos días donde él decía de que, bueno, el FMLN decía, siempre se presenta como el gran defensor de las causas de la gente pobre, pero decía, si esas causas, digamos, la gente la percibiera realmente, el FMLN hubiera arrasado en las elecciones del 4 de marzo. Además decía de que el partido siempre huye, decía, a hablar sobre realidades incómodas, y él hablaba de que siempre, por lo general, es común escuchar que todos los problemas del país se le achaquen a la derecha oligárquica de El Salvador. ¿Cómo ven ustedes este análisis que hasta cierto punto es bastante duro hacia el partido de ustedes? Sí, es importante plantear de que en un análisis no solo debe considerarse la beta académica y la beta racional. Estamos en un mundo del marketing, estamos en un mundo donde se maneja mucho lo emocional en las campañas electorales, y en una situación ideal, pues yo quisiera que las cosas ocurrieran como se plantea en el análisis, que la gente pueda discernir quién es el que está luchando, por ejemplo, por los sectores más desposeídos, etcétera. Y en ese contexto, por ejemplo, es que yo hice el llamado al Ejecutivo de que para el presupuesto del próximo año tome en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, pero también bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, nosotros les rehuimos a los temas que pudieran parecer espinosos. Aquí mismo hemos abordado contigo diferentes tipos de temas sin andar rehuyendo, sin andar molestándonos porque se nos hace una pregunta u otra pregunta. En buenas cuentas, pues el análisis es respetable, como puede ser respetable cualquier opinión, sobre todo si viene de un académico con la trayectoria del padre Cardenal, pero siempre he considerado que uno debe de ver la gran fotografía, como dicen, ver las diferentes aristas en un análisis,
y no solo pues una perspectiva, en este caso académica, sino también hay que tomar la perspectiva emocional, la perspectiva de cómo se manejan las campañas electorales, y por eso yo he insistido en que en esta campaña tratemos de concentrarnos en las propuestas y en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ejecutar esas propuestas. Y ese es el llamado que yo le he hecho a los demás candidatos y a la población, que entremos en ese diálogo, en ese debate nacional, para que pongamos en el centro las propuestas y quién tiene las mejores condiciones para resolverlas. Por supuesto, siempre cualquier crítica constructiva es bienvenida y observaremos con atención ese análisis, pero como repito, hay que ver las diferentes aristas. Muy bien, Karina, cierro con su conclusión. Sí, bueno, decirle a la población que nos está sintonizando que nosotros somos una fórmula que escucha, que nosotros estamos justamente en el terreno y sabemos que nos podemos encontrar reclamos y de cualquier tipo. Y sin embargo estamos pateando el terreno, estamos visitando, ha sido nuestra costumbre siempre este acercamiento con la población, pero ahora lo estamos reforzando más justamente por esos llamados que hacía la población en el contexto del 4 de marzo, y en ese espacio nos encontramos de todo, y para nosotros es importante los respaldos que recibimos, pero también las críticas que nos hagan, porque si no escuchamos, ¿cómo vamos a redireccionar? Si no escuchamos lo que la gente nos dice, ¿cómo vamos a precisar lo que debemos de hacer para transformar el país y que siga avanzando en la ruta del desarrollo? Nosotros creemos que es importante escuchar este tipo de planteamientos, escuchar lo que nos dice la población y sacar nuestra conclusión, pero de cara a actuar y hacer lo que la población está esperando, y es justamente que existan en este país más oportunidades en diferentes espacios. Creemos que es importante retomar todos aquellos esfuerzos, planes o programas que han sido de alto impacto para la población y que han sido impulsados por los gobiernos del FMLN, pero también creemos que hay que prestar atención a lo que nos están diciendo, de tal manera de fortalecer, redireccionar, para que finalmente esto que vamos a proponer como programa de gobierno sea algo que efectivamente vaya al encuentro de las necesidades de la población salvadoreña. Muy bien, nosotros les queremos agradecer como Hechos AM el hecho de que hayan venido como fórmula presidencial del partido FMLN a acompañarnos y hablar de esos temas que están en la agenda nacional. Este es un primer contacto que tenemos con ellos, seguramente de aquí al 3 de febrero conversaremos sobre diversos temas. Obviamente hablar de las realidades de un país requiere mucho tiempo y requiere que se le dedique espacio a cada tema, porque son una cantidad importante de situaciones que están ocurriendo en El Salvador, situaciones que le interesan a usted que nos sintoniza todos los días, y nosotros vamos a tratar de abordarlas en este caso, con la fórmula presidencial del FMLN y las fórmulas también del resto de partidos políticos, en la medida también que ellos se abran a que nosotros podamos tener ese contacto con ellos. Nosotros les queremos agradecer a ustedes a que hayan estado con nosotros aquí esta mañana de día miércoles. Con mucho gusto, y aprovechamos para invitar a las otras fórmulas que sigan nuestro ejemplo y que vengan a poner en contexto sus propuestas, sus diferentes puntos de vista, porque tengo entendido pues que algunos de ellos andan como rehuyendo la posibilidad de ser entrevistados, y creo que vale la pena que todos nos pongamos de frente de cara a la población y estemos dispuestos a aceptar todo tipo de preguntas. Gracias, Karina. Gracias, Manuel, por este espacio. Es un gusto haber iniciado en Canal 12 como fórmula presidencial esta entrevista, nuestra primera entrevista juntos. También a Hugo, gracias por compartir, y a la población salvadoreña que ha estado pendiente de esta conversación que hemos tenido esta mañana. Un saludo especial a nuestros compatriotas salvadoreños en el exterior que también sintonizan este programa, para quien también más adelante tendremos propuestas acerca de las acciones que estaremos impulsando. Muchas gracias. Así es, con ellos nosotros estamos a través de Facebook Live. Todos los días tenemos mensajes de diferentes partes de la Unión Americana y de otras partes del planeta donde hay salvadoreños. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la sala de Noticiero Hechos, ahí está Lorena, Célida y Carlos, listos para continuar informando.